Muy buenas tardes, queridos compañeros de estudio y simpatizantes de esta charla. Ya hacía algunos días que no subía ningún vídeo por temas personales y demás, he tenido poco tiempo. El vídeo de hoy trata, la clase de hoy trata sobre un tema, diríamos, un poquito más avanzado en el estudio, ¿no? Las personas que no hayáis visto vídeos anteriores de esta charla o clase, como la queráis llamar, os recomiendo pues que veáis los vídeos anteriores que tengo en este canal, ¿no? Os lo digo porque también es recomendable, incluso necesario, se podría decir, que este tema de estudio del que se va a tratar hoy es un tema de estudio un poquito más avanzado y si no se habéis adentrado en lo que diríamos en la codificación espiritista, que es la base, como el libro de los estudios, el libro de los medios, el libro de los espíritus, ya lo he dicho, pues quizás os cueste un poquito comprender este tema o ciertos puntos, ¿no? De todas formas, como siempre os comento al final del vídeo, siempre tenéis la barra de los comentarios para hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, sugerencia o experiencia incluso que queráis compartir, ¿no? Eh, el vídeo de hoy trata principalmente sobre dos puntos, ¿no? De un mismo tema que están relacionados y uno de ellos es el destino, si realmente hay un destino, y después están lo que diríamos, los encuentros de riesgo. Yo lo llamo encuentros de riesgo, ¿no? Situaciones de riesgo y libre albedrío. Vamos a hablar un poquito sobre esto, más en plan charla cercano, sin tampoco profundizar demasiado o extenderme demasiado. Y simplemente para iros familiarizando, adentrándolo, adentraros en este campo, que es es un aspecto muy importante. Es un aspecto muy importante para poder comprender la justicia divina o la justicia de Dios, ¿no? Eh, Siempre se ha preguntado y se sigue preguntando el ser humano si hay, por ejemplo, si hay un destino, si somos libres realmente, si está todo destinado, lo que nos tiene que pasar, lo que nos tiene que ocurrir, o si tenemos libertad, podemos construir nuestro destino. Bueno, este tema se puede, diríamos, desviar en varias direcciones, en varias interpretaciones, ¿no? Y se va a hablar bajo el estudio espiritista, que es el estudio del que trata estos vídeos. Y, y vamos a hablar un poquito sobre ese destino llamado destino, ¿no? Como os comenté en otros vídeos, y como se ha comentado sobre los pilares fundamentales del estudio espiritista, uno de los puntos principales es la reencarnación. Nosotros, haceros recordar vídeos anteriores o quien está viendo este vídeo que no lo haya visto, la reencarnación es un punto, diríamos, es la pieza central del estudio espiritista, ¿no? Para poder comprender la justicia de Dios es necesario concebir la reencarnación. Pero claro, concebir la reencarnación, diríamos, desde un aspecto razonable, justo, comprensible. Recordaros que en otros vídeos comenté que la reencarnación del estudio espiritista no es la misma reencarnación que, por ejemplo, de las religiones orientales. Las religiones orientales, ellos apoyan, infunden o creen que el ser humano puede en una siguiente existencia reencarnar en un animal. En el estudio espiritista no concebimos ese punto. Los seres humanos siempre reencarnan como humanos, ¿vale? Y los animales van reencarnando
en varias especies animales hasta que alcanzan la forma humana o la evolución humana, ¿no? Y de la evolución humana, el ser humano continúa reencarnando hasta alcanzar lo que diríamos la angelitud. Los que hoy en día son ángeles, pues tienen esa posición, alcanzaron esa posición evolutiva después de muchísimas reencarnaciones. Un Dios justo, como se ha comentado en vídeos anteriores, no puede crear a unos espíritus, diríamos, perfectos, dichosos, ángeles, y a otros siendo humanos, ¿no? Y sufriendo pruebas. Todos los espíritus son creados desde la escala evolutiva, diríamos, más primitiva o más baja, por llamarlo así, hasta alcanzar la pirámide, la punta de la pirámide evolutiva, ¿no? Ya si les echáis un vistazo, para quien no lo hayáis visto, vídeos anteriores que hay en el canal, pues habla más sobre estos temas. El tema de hoy, como os he dicho, es el destino. El destino y el libre albedrío. Esa compaginación entre esos dos aspectos que muchas veces el ser humano diríamos que lo ha enfrentado, ¿no? Lo ha enfrentado. Y no hay que enfrentar esos dos aspectos. Esos dos aspectos hay que complementarlos. Por ejemplo, se ha dicho, por ejemplo, que la reencarnación es fundamental para evolucionar, para alcanzar la justicia divina, la ley del karma, las leyes evolutivas, la ley de acción y reacción. Y dentro de las reencarnaciones y de estas leyes que gobiernan, sucede a menudo que en este mundo, que como se ha comentado anteriormente, es un mundo de pruebas y expiaciones, un mundo de rescate de deudas, es un mundo, el planeta Tierra es uno de los más, diríamos, de los mundos más atrasados en la escala evolutiva de los mundos. Sí es cierto que está sufriendo una transición, una elevación el planeta, y está pasando de un nivel a otro más avanzado. Pero bueno, esa transición se va llevando, diríamos, progresivamente, más lentamente, ¿no? No hay un cambio brusco, diríamos, de un nivel a otro. Bueno, el tema del destino. El tema del destino, lo que hay que concebir es que nosotros, el espíritu, antes de reencarnar, diríamos que planea o planifica, si está en condiciones de planificar su propia existencia. Hay espíritus, por ejemplo, que no están en condiciones de programar su siguiente reencarnación. Entonces, los guías espirituales o los orientadores espirituales son los que se encargan de prepararle ese programa reencarnatorio. ¿Qué es lo que incluye ese programa reencarnatorio y qué es lo que no incluye? Bueno, para empezar, decir que todo lo que nos sucede, todo lo que nos ocurre, no está destinado. Todo no está programado. Hay cosas, hay aspectos que sí están programadas, que eso es a lo que se le llama programa reencarnatorio, y hay otras cosas que nos suceden a lo largo durante nuestra vida que simplemente es los efectos o la consecuencia de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío o libertad, nuestra libertad de actuar. Ahora bien, nosotros somos libres. El destino significa que tenemos un programa de prueba, un programa reencarnatorio. Por ejemplo, la familia en la que vamos a renacer. La familia normalmente está dentro de ese programa reencarnatorio. Quiere decir que nosotros no vamos a renacer, a reencarnar en cualquier familia, al azar. Nosotros normalmente vamos a reencarnar con la familia con las que hemos estado asociadas en existencias pasadas. Puede haber asuntos pendientes de reconciliación, asuntos kármicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo más normal es que reencarnemos dentro de la familia con los seres con los que hemos estado asociados ya en otros tiempos, en otras épocas, ¿no? Entonces, la familia, hay un dicho que se suele decir que la familia no se escoge, ¿no? No se escoge conscientemente. No recordamos esa escogencia. Pero el espíritu sí puede escoger esa familia, ¿no? O el plano superior, que son los espíritus superiores que
conducen nuestro destino, nuestro camino evolutivo, sí es cierto que hay veces que puede ocurrir que se nos escoja nuestra siguiente familia, incluso en contra de nuestra voluntad o simpatía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este tema, el programa reencarnatorio y los encuentros de riesgo, va a dar a entender muchísimas cosas. Recordaros que todo el tema de estudio y todo lo que se aporta, todo lo que se comunica, es para hacer comprender muchas incógnitas de la vida, ofrecer muchísimas respuestas, y en todo momento el estudio espiritista no juzga, no señala, no menciona casos en concreto, ni datos personales de personas en concreto, ni se señala a nadie con el dedo, ni se señala, ni se juzga, ni se recrimina nada, ¿no? Simplemente para hacer comprender muchas incógnitas de la vida. Entonces, la familia, los miembros familiares, se puede decir que está dentro de nuestro programa reencarnatorio, que lo escogemos antes de renacer. Otro aspecto que se puede escoger y puede estar dentro de nuestro programa, por ejemplo, nuestra profesión, la profesión que vamos a tener en la Tierra, puede ser escogida o no, no siempre, ya dependiendo del caso de cada espíritu. Después, por ejemplo, sí es verdad que en el programa reencarnatorio hay ya un periodo de tiempo marcado, el tiempo que vamos a estar en la Tierra, ¿no? Y las personas con ciertas pruebas que tendremos que enfrentar, como por ejemplo algunas enfermedades, accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de desencarnar, ¿no? La clase social, pero después está nuestro libre albedrío durante esa existencia, de esa vida, que nosotros vamos a ser libres dentro de ese programa reencarnatorio. Vamos a ser libres dentro de un paquete, por llamarlo así, un paquete de pruebas que tendremos que enfrentar. La mayoría de las religiones, cuando sucede alguna desgracia, entre comillas, por llamarla desgracia, algunas cosas desagradables o negativas, las religiones siempre dicen que eso son pruebas que Dios le ha dado al hombre y que tiene que enfrentar al hombre y a la mujer. Pero claro, estas religiones se quedan únicamente con el concepto de prueba. Entonces, claro, si solo nos quedamos con el concepto de prueba, nos quedamos ahí como con la mente en el aire, con muchas incógnitas, ¿no? Es necesario dilatar ese concepto de prueba. ¿Qué significa prueba? ¿Qué son pruebas? Pues las pruebas son necesarias para nuestra evolución y algunas veces se confunde prueba con los rescates de deuda que hemos cometido en otra existencia y podemos tener rescates pendientes. Vale. Aquí os voy a hablar, por ejemplo, de las situaciones de riesgo. Como aquí podéis ver, aquí hay por ejemplo un claro ejemplo: existencia anterior y existencia actual. La alternación de las posiciones, ¿no? Vamos a ver. Cuando sucede diríamos, un fenómeno, por ejemplo, las criminalidades de la tierra, ¿no? Los crímenes, ¿no? ¿Dónde está la justicia, por ejemplo, que una persona desequilibrada mentalmente salga a la calle con un arma, ¿no? Y se ponga a disparar al azar, entre comillas, o entra en un centro comercial, en una tienda, etcétera, etcétera, y abre fuego indiscriminadamente contra todas las personas que va encontrando a su paso? Bueno, este tema es un tema del estudio más avanzado, como os he dicho anteriormente, y os voy a intentar introducirlo, comunicarlo de la forma más suave posible y más sencilla a la vez que directa. Hay que tener en cuenta que
nosotros nos vamos a reencontrar en nuestra reencarnación actual, nos vamos a reencontrar con antiguos enemigos o adversarios de otras existencias. Esos enemigos pueden renacer dentro de nuestro grupo familiar. De ahí, por ejemplo, que muchísimas familias se llevan desastrosamente mal. Nuestros enemigos, nuestros antiguos enemigos de otras vidas, pueden renacer dentro de nuestro grupo familiar, dentro de grupos de amigos, entre comillas, ambientes laborales, incluso como vecino, conocido, o simplemente que en un punto de nuestra existencia, a las alturas de nuestra existencia, nos lo encontremos de una forma fortuita, casualmente, entre comillas, en algún punto de la Tierra, en un centro comercial, en la calle, que aparentemente no conocemos, y nos encontramos con ese antiguo adversario. También, ya lo comentaré también, de que no siempre son adversarios, hay encuentros de riesgo por deudas kármicas, y no necesariamente ese ser que nos hemos encontrado que nos puede perjudicar en su libre albedrío, o al contrario, nosotros a ellos, no tiene por qué estar relacionado con nosotros del pasado, sino que tenemos que sufrir de alguna manera, por llamarlo así, ese encuentro de riesgo. Vale. El encuentro de riesgo es, yo creo que los dos conceptos, las dos palabras, ya habla algo, ¿no? Claramente, encuentro de riesgo. El encuentro de riesgo es que las leyes divinas, las leyes de Dios o de la divinidad, va a hacer reencontrar antiguos adversarios o antiguos, diríamos, encarnados, que pueden tener compromiso y tienen que sufrir ese encuentro de riesgo. Por supuesto, en la libertad de cada uno está si uno quiere asesinar o no quiere asesinar, o perjudicar o no perjudicar. Dios no le pone el arma a nadie, ¿no? No le pone, no obliga, no, entonces no sería justo, no se puede concebir un Dios amoroso o bueno, ¿no? O buena, la divinidad. Lo que tiene que sufrir ciertos encarnados en un punto de su existencia es un encuentro de riesgo, y cuando, por ejemplo, una persona desequilibrada va a abrir fuego abiertamente, las leyes evolutivas se van a encargar de que en ese escenario, en ese momento y en ese lugar, solo van a estar espíritus reencarnados, personas que tengan que enfrentar, por compromiso o deuda pendiente del pasado, que tengan que enfrentar ese encuentro de riesgo. Pero no necesariamente que tengan que ser asesinados. Hay que comprender esto, diferenciar encuentro de riesgo de obligación de ser asesinado. Obligación de ser asesinado no. Porque como dice el estudio, Dios no se puede servir del mal para purgar el mal. No puede servirse, convertir a una persona en asesino para que otro pague su deuda. Para que otro pague una deuda anterior, de una vida anterior. Entonces, esto sucede tanto con los crímenes como con los accidentes. Por ejemplo, muchas veces cuando se escuchan los accidentes y se ha escuchado algunos testimonios, por ejemplo, un tren que ha descarrilado o ha explotado, y testimonios de personas que perdieron ese billete de ese vuelo, de ese tren, de un avión, puede ser, perdieron ese billete a última hora. Eso sucede porque esa prueba o ese rescate no estaba para esa persona. Cuando algo no está para nosotros, no vamos a atravesar esa situación, ¿no? Esa prueba o ese rescate, ¿no? Con los asesinatos y los crímenes suelen suceder igual. Una persona enferma que abre fuego indiscriminadamente en la calle, por ejemplo, ahí en ese lugar, como he comentado, en ese escenario, en ese lugar y en ese momento, va a estar personas encarnadas, personas
que de alguna manera tendrán que enfrentar esa situación de riesgo, pero que es la libertad del criminal o el enfermo criminal el que decide apretar el gatillo. Entonces las leyes evolutivas siempre se van a encargar de que en ese lugar no esté quien no deba estar. Entonces no sería mucho. Con los accidentes, por ejemplo, sucede igual, ¿no? Como he comentado, por ejemplo, el caso de, yo qué sé, un accidente de tren, de avión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, como he comentado antes, aquí vemos un pequeño esquema, un pequeño, por decirlo así, existencia anterior, verdugo y víctima. Un verdugo y una víctima, un asesino que mata a una persona mata a otra, ¿no? En una asistencia, ¿no? Y en la asistencia actual pone víctima, pasa la flecha de verdugo a víctima en la asistencia actual. Y la víctima pasa a ser verdugo. Quiere decir que las posiciones de verdugo y víctima se han alternado, se han cambiado, ¿no? Se han invertido de una asistencia a la siguiente. Entonces, el verdugo y la víctima, el verdugo que asesinó a la víctima en la asistencia anterior, imaginaros que la víctima no, se ha llenado de odio y no perdona al verdugo. Entonces, cuando la víctima, por ejemplo, cae en la venganza y en el odio, a menudo las víctimas suelen perseguir a sus verdugos desde el más allá, hasta que estos desencarnan, pasan hacia el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se crea un conflicto de odio, una relación de odio, que puede durar durante varias existencias y se puede alternar de una existencia a otra. El anterior verdugo, el verdugo de la existencia anterior, mejor dicho, en la existencia siguiente, en la vida siguiente, a menudo se convierte en víctima de la persona que él dañó, perjudicó. Entonces, por decirlo así, más claro, más directo, la antigua víctima, la víctima de la existencia anterior, se convierte, en la vida actual, se convierte en verdugo de su anterior verdugo, ¿no? Del verdugo de su anterior de existencia. Dios lo que hace es reencontrarlos para la reconciliación. Ciertamente es un reencuentro de riesgo. Es un reencuentro de riesgo que ese encuentro va a tener los resultados dependiendo de la libertad de ellos, ¿no? De lo que hagan cuando ellos se reencuentren. No se recuerda de forma consciente, no se suele recordar de forma consciente lo que vivieron en la existencia anterior, pero hay un tipo de recuerdo, como lo llama el estudio espiritista, que es un recuerdo intuitivo, diríamos un recuerdo energético. Es por eso que muchas veces cuando vemos a una persona y después a primera vista sentimos un choque, una antipatía, ¿no? Es un tipo de recuerdo, un tipo de reencuentro. ¿Qué es lo que pasa? Que como la antigua víctima no perdona, en su rencor y en su libertad, decide en ese encuentro matar a su antiguo verdugo. Entonces esa relación continúa, se queda pendiente de una existencia a otra. Pueden renacer dentro de una misma familia, dentro de ambientes de trabajo, dentro de, ¿qué te digo yo? Personas que aparentemente no se conocen por la calle, que se cruzan. Y esto es lo que os quería comentar, ¿no? El texto dice: las posiciones se alternan de una existencia a otra. Dios los hace reencontrar para la reconciliación, pero a menudo por el odio y la sed de venganza, la antigua víctima se convierte en verdugo de su anterior verdugo. Estas alternaciones pueden perdurar varias existencias. Pueden ir alternando las posiciones varias existencias hasta que poco a poco sus espíritus van avanzando, van progresando y poco a poco se van perdonando, ¿no? Y bueno, esto era un poquito la introducción que os quería dar de este tema, de este tema un poquito más avanzado. Seguiremos dilatando, expandiendo, extendiendo este tema
mencionando algunas lecturas de alguna psicografía espírita, de algunos libros. Y nada, lo dicho, cualquier duda, sugerencia o pregunta, tenéis la barra de los comentarios abajo. Suscribiros si queréis para seguir todos los vídeos. Y nada, hasta la próxima y un fuerte abrazo.